Ok, continuando con nuestro tema ya en la parte final de las funciones estadísticas para pasar a las funciones de fecha. Tenemos aquí el taller que estábamos desarrollando, el taller funciones estadísticas. Habíamos realizado estábamos en la hoja 14, la hoja 14. Vamos a hacer los cambios que habíamos hecho aquí, de cortar esto para colocar las respuestas ahí mismo debajo. ¿Eh? ¿Okay? Definir la base de datos, vamos a definirla. Ya habíamos desarrollado la primera pregunta y la segunda. Había quedado pendiente la tercera pregunta, que nos dice lo siguiente. La pregunta dice: cantidad de tratamientos realizados entre el 3 de enero, ¿vale? Sí, el 3 de enero y 30 de enero de 2019, cuyo cliente tenga como tercer carácter el número 2. Cantidad de tratamientos realizados entre el 3 de enero y 30 de enero de 2019, cuyo cliente tenga como tercer carácter el número 2. Observamos que el código de cliente empieza con una letra, después sigue el guión y después dos caracteres numéricos. Está diciendo que tenga como tercer carácter el número 2. Como tercer carácter el número 2. Sería el primer carácter numérico. ¿Cuál sería nuestra fórmula en este caso? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál sería nuestra fórmula? Ahí, la función que vamos a utilizar para obtener este resultado que se nos está solicitando. A ver, ¿quién de los que están presentes? A ver, Sayi Ramírez, ¿qué nos dice? Buenas noches, profe. Acabo de conectarme. ¿Qué pasa? Que acabo de llegar del trabajo. Estoy incorporándome. Ya. ¿Tengo que te repito la pregunta o...? ¿O hay otro que quiera participar? Amareli, ¿qué dice Amareli? Cantidad de Profesor, estoy desde el tratamientos celular y no veo la pregunta, pero no veo bien aquí. Bueno, cantidad de tratamientos realizados entre el 3 de enero y 30 de enero de 2019, cuyo cliente tenga como tercer carácter el número 2. Bueno, aquí vamos a utilizar la función contar.si.conjunto, porque nos están solicitando la cantidad. Contar.si.conjunto, vamos a ver aquí. Primero el rango de criterio 1. Nos están hablando de que los tratamientos realizados entre el 3 de enero y 30 de enero. Entonces, quiere decir que tenemos que tomar la columna, el rango de fecha, que ya está definido, sería fecha,
fecha y coma, el criterio, en este caso dice que el 3 de enero sería entre el 3 de enero y 30 de enero sería que se está tomando en cuenta, sería mayor o igual al 3 de enero 2019. Y coma. Y nuevamente tengo que colocar fecha porque me está diciendo que está entre el rango de esas dos fechas. Así que nuevamente sería el rango de criterio de fecha con su criterio, que en este caso sería menor o igual al 30 de enero de 2019. 30 de enero de 2019. Cierro paréntesis. No. Y nos falta cuyo cliente tenga como tercer carácter el número 2. Punto y coma. El otro rango de criterio sería cliente. Cliente, punto y coma. Y que tenga como tercer carácter el número 2. O sea, vemos nuestro código de cliente, tiene una letra, un guión. Entonces ahí sería dos signos de interrogación, el número 2 y asterisco. Ese sería nuestro criterio. Cierro paréntesis, ya revisamos, aquí está. Va a contar los que están en la fecha entre el 3 de enero, por eso que puse mayor o igual, y el 30 de enero. Y que el cliente tenga como tercer carácter el número 2. Así que tenemos dos signos de interrogación, los dos comodines, el 2 y el asterisco. Enter. Entonces son 29 la cantidad de tratamientos realizados entre esa fecha cuyo cliente tiene como tercer carácter el 2. Siguiente pregunta. Total cobrado de los precios menores de 200. Total cobrado de los precios menores de 200. Descuento en blanco. Perteneciente a la categoría corporal y tratamiento chocoterapia. ¿Cuántas condiciones estamos observando en este problema? A ver, ¿quién me dice cuántas condiciones estamos observando? Son 3 condiciones que hay que conseguir. Son 4 condiciones. Precio, descuento, la categoría y el tratamiento. Entonces, si me está diciendo total cobrado, entonces quiere decir que voy a usar la función sumar punto sí punto común. Abro paréntesis, el rango de la suma que dice total cobrado de los precios. Total cobrado de los precios menores de 200. Así que aquí sería precio. Precio, porque el primer argumento dentro de la sintaxis de sumar punto es el rango que se va a sumar. Total cobrado de los precios. ¿Qué es precio? Precio, punto y coma. Entonces viene el primer rango de criterio. Rango de criterio 1, nuevamente precio, porque tiene que ser el precio menor de 200. Menor de 200. Punto y coma. Descuento en blanco. Tengo de descuento, el rango de descuento. Y el criterio, que sería en blanco, para representar un criterio como este, que dice descuento en blanco. Nosotros abrimos comillas y las cerramos de una vez. Abrimos y cerramos comillas, representa un espacio en blanco. Un espacio en blanco. Punto y coma. Después dice que perteneciente a la categoría corporal. Categoría. Categoría y el criterio es corporal.
cierro comillas, punto y coma, y por último viene tratamiento. Tratamiento, en este caso es chocoterapia. Chocoterapia, cierro comillas y cierro paréntesis. Ya, esa sería nuestra fórmula. La verificamos antes de presionar Enter, porque a veces presionamos Enter a la ligera sin haber verificado si lo que tenemos ahí dentro de nuestra fórmula está bien o le falta algo o no. Entonces aquí está lo que se va a sumar, que es el precio, siempre y cuando el precio sea menor de 200, que sea el descuento en blanco, categoría corporal y tratamiento chocoterapia. Ya, eso es todo. Entonces son 552 el total de los precios menores de 200 y que cumplen con los demás criterios. ¿Ok? Pregunta. ¿No hay preguntas? Entonces pasamos a la siguiente hoja, la hoja 15. La hoja 15 tenemos la hoja 16. Vamos a hacer la hoja 15. La hoja 15 tenemos cantidad vendida, tenemos producto, vendedor, ciudad. La primera pregunta dice, número de productos que comienzan con A, que fueron vendidos por Juan. Número de productos que comienzan con A y que fueron vendidos por Juan. Ahí estamos viendo clarito que hay dos condiciones. Me están diciendo el número de productos. El número de productos es sinónimo de decir cantidad de productos. Así que tenemos que utilizar la función contar puntos y conjuntos. Contar puntos y punto conjunto. El rango de criterio 1, en este caso sería el producto, el rango de productos, el criterio dice que comienzan con A, así que el criterio sería A asterisco, punto y coma, y fueron vendidos por Juan. Tiene el rango de vendedor y el criterio que viene siendo Juan. Cierro comillas, cierro comillas. Ya, eso sería todo. Entonces, uno solamente. Uno que comienza con A y que fue vendido por Juan. Aquí está. Porque el otro inicia, la otra alcachofa también que tenemos aquí, pero el vendedor es Leticia. Ya no hay ningún otro producto que dice con A. Así que ahí tenemos nuestra respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Productos que no son plátanos y que fueron vendidos por Juan. Productos que no son plátanos y que fueron vendidos por Juan. Ahí la pregunta, la están observando, me está transmitiendo que también nuevamente es la cantidad. Así que utilizamos la función de contar puntos en conjunto. Sí, punto conjunto. Abro paréntesis. Dice productos que no son plátanos. Vamos al rango de productos. Coma, el criterio que no son plátanos. ¿Cómo se representa? Con el símbolo de diferente o no igual. Así que lo tenemos ahí. Tenemos plátanos. Cerramos comillas. Punto y coma. Lo otro dice, y que fueron vendidos por Juan. Vendedor. Y el criterio
cierro paréntesis, listo. Ahí tenemos. Vamos a contar si en el rango de los productos son diferentes de plátanos y que además fueron vendidos por Juan. Enter. Son 3. Aquí tenemos zanahoria, tenemos alcachofas, tenemos manzana. Son 3 productos. Correcto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a la tercera. Número de plátanos vendidos por Juan en la ciudad de Murcia. Cantidad de plátanos vendidos por Juan en la ciudad de Murcia. Aquí buscamos la ciudad. Ahí tenemos 22 plátanos. Pero son los únicos que han sido vendidos en la ciudad de Murcia. Porque acá son alcachofas. Ahí el resultado me va a salir 22, pero no le veo, no veo que se esté aplicando esa cantidad, que en este caso, como le dije, me da los 22, pero lo ideal sería que hubiera otro registro con Juan y plátanos. Vamos a poner acá las manzanas estas que tenemos aquí al principio, vamos a ponerlas que sean plátanos. Para que en este caso dice número de plátanos vendidos por Juan en la ciudad de Murcia. Si observamos aquí, no, pero es que tenemos que cambiar la ciudad también, Murcia. Si observamos esto, hay 5 vendidos en la ciudad de Murcia. Digo, en la ciudad de Murcia. Y tiene acá 22 también vendidos en la ciudad de Murcia. Y ahí me están solicitando los números de plátanos vendidos por Juan en la ciudad de Murcia. Quiere decir que el resultado de él me da 27. Así que en este caso, nosotros tenemos que utilizar la función sumar .si.conjunto. El rango de la suma sería la cantidad vendida. Rango de criterio 1, producto. Y el criterio 1 es plátanos. Y coma. Y vendedor. Rango de vendedor con su criterio Juan. Y el rango de ciudad con su criterio Murcia. ¿Listo? Cerramos paréntesis, verificamos de que todo esté bien. Vamos a sumar aquí en el rango de cantidad vendida los que son plátanos y que fueron vendidos por Juan en la ciudad de Murcia. Ya nosotros leemos nuestra fórmula así, ya. Ahí tenemos 27. ¿Ya? ¿Preguntas? Todo clarito. Ya ustedes observaron el video de la noche, todo lo que se explicó. Bueno, vamos al 16. Ok, aquí el 16, vamos a dejárselo porque también ese es utilizando la función. Si observamos todas las preguntas, dicen, ¿cuántos productos? ¿Cuántos productos? ¿Cuántos productos? Todo es cantidad. Así que usted tiene que utilizar la función contar puntos y conjuntos y saber establecer los criterios según lo que dice cada pregunta. Pero aquí, primeramente, usted tiene que calcular el costo total, que sería la multiplicación de la cantidad por el costo. Bueno,
Vamos a cerrar, no guardar. Y a la plataforma le subí el taller, los talleres de las funciones de fecha, que son los que es lo que vamos a ver ahora. Las funciones de fecha y hora. Las funciones de fecha y hora en Excel son utilizadas para buscar fechas específicas, para conocer la hora actual, para encontrar la diferencia en días laborables entre dos fechas y muchas cosas más que serán de gran utilidad al momento de estar trabajando con este tipo de datos. El tiempo en Excel, ¿cómo maneja Excel el tiempo? A diferencia de las fechas, donde cada día tiene asignado un número entero, porque ustedes lo vieron en los ejemplos de formato condicional, donde había una columna con las fechas, pero se necesitaba aplicarle un formato condicional a esas fechas que tuvieran un valor de, por decir algo, 50.428. O sencillamente yo coloco aquí una fecha, la fecha de hoy es que 14 de mayo. Yo coloco aquí 14 de 2020. Ahí está, la fecha de hoy. Y yo les dije que esa fecha tiene un valor numérico que se busca aquí. Y ahí está su valor numérico. 45.790. Ese es su valor. Así como las fechas tienen un valor numérico, las horas de un día son representadas. Las horas de un día son representadas por un valor decimal que va desde 0, que representa las 00 horas, y hasta 0.999 tantos decimales, que representa las 23,59 horas. 23 horas con 59 minutos con 59 segundos. Entonces, la hora se representa con valor decimal y la fecha se representa con un valor entero. Entonces, estas funciones que vamos a ver son bastante sencillas. Vamos a empezar con una de las más importantes, que es la función NS-hora. La función NS-hora obtiene el número de serie que representa una hora especificada en horas, minutos y segundos. La función NS-hora. Aquí está, se la voy a anotar. Igual NS-hora. Convierte horas, minutos y segundos dados como números en un número de serie de Excel con formato de hora. Si yo tengo, por ejemplo, hora, minuto, segundo, segundo. Aquí tengo la hora que son 15, 22, 47. Yo quiero saber la hora, de acuerdo a estos datos que acabo de colocar. Yo quiero saber cuál es la hora, o aquí hora. Entonces utilizo la función NS-hora, que convierte esas horas, minutos y segundos a un formato de hora en Excel. Abro paréntesis. Y seguimos la sintaxis. Usted tiene que hacer lo que dice la sintaxis de la función. Aquí dice hora, bueno, tomo la hora esta, después dice minuto, y después dice segundo. Ya,
con sus respectivos separadores. Cierro paréntesis y ya, es todo. Mi resultado va a ser las 3:22 p.m. Eso sí, acuérdense que al representar la hora, deben utilizar un número entre 0 y 23. Es decir, utilizar el formato de 24 horas. Otro dato interesante sobre esta función es que si ustedes especifican un número de minutos o segundos mayor a 59, se hará una conversión automática. Es decir, si especifico 90 minutos aquí, Excel lo entenderá como 1 hora y 30 minutos. ¿Ya? Si yo especifico aquí 90 minutos, entonces Excel lo va a entender como 1 hora y 30 minutos. Un ejemplo de eso, vamos a poner aquí mismo, 0 horas, 90 minutos, y acá 0 segundos. Y como ya apliqué la función NC hora aquí, yo nada más tengo que rellenar la serie hacia abajo. Y ahí está. Porque los 90 minutos lo han convertido automáticamente a 1 hora y 30 minutos. Entonces quiere decir que son las 1:30 AM. ¿Preguntas de esta primera función? El dominio de todo esto es que usted tiene que practicar. Ustedes tienen que practicar. Porque si usted no practica, Pregunta, profesor. Buenas no es lo noches. mismo que nada. Dígame. Buenas noches. ¿Dónde fue que usted se fue en antes cuando puso el valor numérico? Que no logré verlo, como que el Zoom está muy... Cuando estaba explicando que se paró Sí, en la celda y sí, puso que era... pero explicaba era lo de la fecha. Que como la fecha es representada en Excel con un valor entero, Ajá, la hora es representada con un número decimal. ajá. Por ejemplo, aquí yo tengo las 3:22 p.m. Si yo vengo aquí donde están los formatos, esa hora de 3:22 p.m., ¿qué representa? 0.64. Esa es su representación decimal. Ese es su valor. O sea que si yo tengo un valor aquí así, digamos que tengo una columna de hora, pero no aparece 0.64, sino que aparece la hora en sí. Y yo por ejemplo, como sucedió en el caso que vimos el formato condicional, le digo, las horas que tienen un valor de 0.64, por decir algo, debo ponerle relleno verde. Y te dice, pero ¿dónde está ese 0.64? 0.64 está ahí, pero usted no lo ve, porque eso tiene que convertirse. ¿Ya? Entonces, usted solamente tiene que poner el valor y Excel en el formato condicional y Excel ya lo reconoce. Sabe que las 3:22 son las 0.64. Ahí no tiene que decir 0.64 para que Excel lo haga. Él lo reconoce. Lo mismo era con la fecha. Si yo tengo la fecha de hoy, que es 14 de mayo, al colocarme aquí, yo veo el valor de la fecha. Aquí está, 45.790, valor entero. Y ese es la fecha de hoy. Ese es su valor. ¿Ya? ¿Observó? Sí, gracias. Bueno, entonces, como ya les decía, miren, todo esto es práctica. Y más esta parte, todo lo que es fórmulas hay que practicarlo. Si usted no lo practica, entonces usted no domina. Esto es práctica para esta función. Aquí tengo esta función y saber para qué sirve cada función. Tengo dos condiciones en el problema y necesitan la cantidad. Bueno, contar punto sí, punto com. Quieren sacar el promedio, pero de los que tienen un costo mayor a 50 balboas. Promedio punto sí, porque solamente hay una condición. Y así, que usted tenga ese dominio en cada una de las funciones.
No decir que yo creo que esto, no. Ya cuando usted practica, usted domina, ya usted en su vocabulario no existe que yo creo nada. Usted dice, es esto, profesor, es esto, es esto. Ya. Por eso lo hace la práctica. Y por eso mismo, miren, ¿cuántas funciones no hay? ¿Cuántas funciones de fecha no hay? ¿Cuántas funciones de hora no hay? Claro, no se van a dar todas. Las más importantes, las que más se utilizan, igual que las funciones estadísticas. Porque el curso de repente no va a estar enfocado a una persona que digamos, está estudiando estadística. Ya eso sería un curso aparte, fundamentado en todas estas funciones estadísticas. O sea, una función de esta otra función, diferentes funciones. Bueno, entonces vamos a la siguiente función de fecha, que es la función hora número. La función hora número convierte un texto en un número de serie para una hora. Convierte un texto en un número de serie para una hora. Vamos a ver cómo es eso. Yo pongo aquí igual hora número. Esa es la función. Ahí se lo está diciendo. Convierte una hora de texto en un número de serie de Excel para una hora. Un número de 0 a 0, y ahí le está poniendo entre paréntesis la equivalencia a 12 a la 16. Y da el formato al número con un formato de hora después de introducir la función. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, aquí, hora número. Cuando habla de que es una hora, convierte una hora de texto, parece que cuando usted quiere representar algo como texto dentro de una fórmula, usted debe colocarlo entre comillas. Ahí miren que dice hora número y entre paréntesis la sintaxis de la función dice texto de hora. Texto de hora es esto, que coloco comillas y de repente coloco aquí las 19 con 48 con 12. Cierro comillas, cierro paréntesis. El colocar esa hora así, entre comillas, la está haciendo como texto. Y ella, esa función hora número, me la va a convertir entonces en el valor de la hora exacta. ¿Cuál va a ser? 0.8259. ¿Por qué aparece esto? Porque no está formateada la celda. No está formateada la celda con formato de hora. Y mejor que sucedió eso, para que ustedes vean, miren lo que apareció. Pero no me aparece la hora. No hay problema, está apareciendo el valor decimal de la hora. Usted lo que tiene que saber, como ustedes saben formatear las celdas con contabilidad, moneda, porcentaje, valor, símbolo monetario con un decimal, dos decimales, usted va a formato de celda, hace clic derecho y se va a formato de celda, y aquí busca en la categoría de hora, y al buscar la categoría de hora, nosotros tenemos ahí, en la categoría de hora, tenemos entonces diferentes formatos. Vamos a verlo. Deje que se actualice allá. Y está. Ahí están los diferentes formatos. Miren cómo están. O si quiere la hora militar, que son los dos últimos formatos, que dice las 13:30, las 13:30, o la 1:30 con 55 PM. Ahí están los formatos. Bueno, yo voy a escoger el tercero, la configuración, pues, tercero. Y ya, miren, 7:48 con 12. Y así. Se lo mostró en decimal, pero entonces usted lo colocó en formato de hora, con la función hora número. Entonces, otro ejemplo que sería, digamos que aquí, vamos a ponerlo aquí en esta celda, me voy aquí a donde están los formatos y escojo
fecha larga. Ah, no, ¿verdad? Que vamos a trabajar con hora la cosa. Ya la hora está con ese formato. Pero ahí sí no, tendríamos que colocar el formato de hora. Ponerle para ver. Tiene que ser entre comillas. A ver si me lo acepta entre comillas. No, vamos a darle el formato de texto a esa celda. Texto. Texto. Entonces, como ya le di el formato de texto, voy a colocar que sean las 21, 2.33, 2.15. Vamos a ver si me lo acepta. Hay 21, 33. Si yo vengo aquí, coloco igual, hora, número, abro paréntesis, y la celda esta, A8. Ahí está. Vuelvo y repito, me lo está dando en formato decimal, pero yo vengo y me voy a formato de celdas y escojo cualquiera de las configuraciones que tenemos ahí. Bueno, en este caso podemos utilizar, copiar este formato de las 7:48 acá. Así que yo voy a copiar el formato para no ir allá a formato de celda. Ahí está. Las 9:33 con 15 segundos. La diferencia acá fue que coloqué en la celda A8, a la celda A8 le di el formato de texto. Eso fue lo que hice, formato de texto. Y anoté las 21, 2.33, 2.15. Y luego acá utilicé la función hora número que me convierte esa hora de formato de texto a formato de hora. ¿Sí? Hora número, entre paréntesis, A8, haciendo referencia a la celda, y me dio 9:33. Ese es el uso de la función hora número. En algún momento usted la necesitará en lo que usted realice. Pregunta hasta el momento. Pues otro ejemplo, profe. Dígame. Otro ejemplo. Sí, es que no hace mucho hablar de conectar en ese momento. Sí, que digo que la función hora número convierte una hora de formato de texto, en un texto, en un número de serie para una hora. Que lo que hicimos acá, está la fórmula, colocamos una fórmula directa donde utilizamos la función hora número y la sintaxis de la función dice texto de la hora. Texto de la hora. Para que sea texto, todo lo que usted indica entre comillas se toma como texto. Es eso específico. Ahí está entre comillas a las 19:48:12. Y ya al cerrar el paréntesis y presionar enter, me salió el valor decimal de la hora que está aquí. Pero que ustedes tienen que darle el formato de hora, que no puede ser eso. Si se le solicita en una prueba de que presente la hora en formato decimal, entonces sí me lo deja así. Pero si se le pide que lo presente en formato de hora, tiene que presentar el formato de hora. Entonces, clic derecho, formato de celda, y aquí en hora, se escoge cualquiera de los tipos de formato que tienen ahí disponible. ¿Ya? Entonces yo escogí el tercero y aceptar. Listo, y tengo mi hora. Y el otro caso que hice diferente fue que acá en la celda A8 le di un formato de texto. Abrí aquí los formatos y le di formato de texto antes de escribir ese 21:33:15.
Antes de escribir eso, yo leí el formato de texto. Y después escribí 21, 2.33, 2.15. Y después acá en la celda C9 quería el resultado de esa hora que estaba representada ahí. Entonces, hora número, hice referencia a la celda ahí donde estaba el 21.33. Entonces me aparece. Okay. Bueno, vamos a la siguiente función. Existe una función que me muestra tanto la hora como la fecha del sistema. Hora y fecha del sistema. ¿Cuál es esa función? Vamos a abrir aquí una segunda hoja. Esa función que me muestra la fecha y hora del sistema, es la función ahora, igual ahora. Se llama la función. Devuelve la fecha y horas actuales con formato de fecha y hora. Ahora bien, hago la aclaración que si al utilizar esa función a usted le aparece una fecha y hora que no corresponden a la actual, ya está haciendo lo que el sistema tiene en este momento. Entonces ahí, si le sale, por ejemplo, hoy, tiene que salir la fecha de hoy, que es 14 de mayo, las 7:10 p.m. Pero si le sale una fecha de decir, por ejemplo, el 29 de abril, las 8:15 a.m., por decir algo, no es que la función esté trabajando mal. Su equipo es el que está mal, específicamente uno de los dispositivos internos, que es la batería de litio que está sobre la tarjeta madre. Eso es muy importante y a veces las personas trabajan con eso así. Y en oficinas yo he visto, oficinas gubernamentales yo he visto eso, donde tendrían que tener esos equipos actualizados al día, todo. No, no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo controla la batería de litio que está sobre la tarjeta madre, que es similar a la que usan los relojes, pero un poco más grande. Y usted cambia eso y ya se actualiza todo. Y esto es muy importante porque el antivirus también puede funcionar mal porque no se va a actualizar de acuerdo a la fecha real. Afecta muchas cosas. Certificado de seguridad de Google, muchas cosas. Entonces aquí, igual ahora, abro paréntesis y cierro paréntesis. Ya, eso es todo lo que tiene que hacer. Abre paréntesis y cierra paréntesis. Enter. Ahí está. Está mostrando la fecha de hoy, que son las 19:11. Está mostrando la hora en sistema digital. Las 7:11. Bueno, ahí, si nos vamos a formato de celdas, para ver qué podemos hacer personalizada, miren que aquí me está mostrando que tiene un formato ahí, mes, día, año, tiene hora y minuto, pero me está dando la hora en sistema militar. Si nos vamos un poquito más arriba, tenemos AM y PM. A ver, pero no tiene lo de la fecha. Este tiene la fecha con hora. Y habría que crear una máscara, porque uno puede hacer una personalización, crear una máscara nueva. Pero si hacemos clic aquí, AMPM, aceptar, me aparece solamente, ¿vieron? Nada más me aparece la hora correcta, pero no me aparecería la fecha. Y yo necesito ambas. Ambas las necesito en mi celda. No hay más formatos ahí disponibles, que sería el mismo formato que está ahí, mes, día, año, porque miren que le está mostrando cuando los formatos de fecha y de hora se presentan
con esa cantidad de letras, de caracteres, es por algo. Miren que ese me está mostrando MM, que corresponde a dos caracteres para el año, para el mes, 2 caracteres para el día, pues DD, y 4 caracteres para el año. Ahí está la Y 4 veces. Y después hora, 2.mm, minuto y segundo. O sea que nosotros teníamos que ya hacer una mascarilla ahí y cambiar, editar aquí, cambiar eso, cambiar aquí y colocarle segundos. Vamos a ver si le puedo hacer la modificación ahí. Segundos, que sería SS, hora, minutos, segundos. Pero, y colocarle AMPM. AM, diagonal, PM. Bueno, ahí arriba me lo está mostrando. ¿Sí? A medida que voy haciendo el cambio, miren cómo me lo está mostrando ahí la muestra. Tendría que aceptar esa, aceptar. Ya. Y ahí la tengo. O sea, todo se va haciendo los cambios, nada más tiene que leer y practicar. Y ya se hizo el cambio. Entonces, eso lo de la función ahora. Me muestra fecha y hora. Eso es todo. La siguiente función es la función fecha. La función fecha nos ayuda a obtener el número de serie que corresponde a una fecha dada, el día, el mes y el año. O sea, ¿cómo funciona esto? La función fecha es algo más sencillito, sencillo. Yo tengo aquí, por ejemplo, voy a borrar esto. Yo tengo aquí como la de hora, que teníamos hora, minuto, segundo. La de fecha también es así. Día, mes, año. Yo coloco aquí 5, 10, 2011, por decir algo. Acá coloco 15 del 9 del 2014. Y quiero saber la fecha. O sea, quiero presentar en esta celda acá. Y quiero presentar la fecha que corresponden a las que tengo acá, los datos que tengo. Esto es sencillo. Igual, fecha. Ahí está. Miren, cuando ustedes anotan el nombre de la función, Excel les muestra una sugerencia varias. Eso de cupón.fecha.L1, eso yo no se lo voy a explicar. Eso es algo más allá. Eso es algo como para personas que están trabajando, digamos, puede ser que la estén utilizando en financieras y eso, que hablan de cupón, todo eso. Aquí se utiliza esa función, fecha. Devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. Abro paréntesis, ahí me dice que tengo que colocar primero el año, que hago clic aquí en año, después el mes y después el día. Cierro paréntesis y ya me muestra la fecha. Lo que está aquí aparte, en día, mes, año, me lo representa entonces en una fecha en esta serie, con la función fecha. Relleno la serie y listo. Es lo mismo que la de hora. Son funciones básicas, muy sencillas de utilizar, que vamos a ver una práctica con todas ellas. Con todas ellas. Vamos a la siguiente función. La función año. Su nombre lo dice. Me devuelve el año dada una fecha. Por ejemplo, aquí yo estoy en A5. Yo quiero que de la fecha que aparece en
E2 me extraiga el año. O sea que aquí en A5 me va a aparecer el 2011. Bueno, así sencillo. Igual, año, abro paréntesis y hago clic en la celda donde está la fecha. ¿Listo? Eso es todo. Ahí está 2011. ¿Ya no? Entonces, eso, la función año me extrae el año. Y si quiero extraer el mes, ¿cuál es la función? Mes, abro paréntesis, hago clic en la celda donde está la fecha. Ahí está el mes 10. Y si quiero extraer el día, bueno, también hay una función día. Igual, día. Y mire cuando abro la función, hago el llamado a la función, mire cuántas me aparecen. Día.lat, día.lat intl, días.lat. De estas sí vamos a ver algunas que son importantes en el cálculo, por ejemplo, de los días laborales de una persona, si tiene vacaciones, si tiene días ausentes, si hay días feriados, que necesitamos una función que me haga ese cálculo dentro de la planilla. Pero aquí ya vimos, año me extrae el año, mes me extrae el mes, y día, abro paréntesis, día, ahí lo dice, devuelve el día del mes. ¿Ya? Abro paréntesis y hago clic en la fecha. Listo. Eso es todo. Ahí está. El día, el mes y el año. Sencillito. Bien. Esas funciones que hemos visto hasta el momento son funciones muy básicas. Pero existen casos donde nosotros queremos, por ejemplo, calcular la cantidad de años transcurridos entre dos fechas. Digamos, entre estas dos fechas que tenemos aquí. Queremos saber la cantidad de años transcurridos. Usted dice, no, ahí han pasado 3 años. Sí, pero si nos ponemos a ver, no son exactamente 3 años. Porque el año tiene 12 meses. Y si pensamos a contar desde un mes 5 y el otro tiene un mes tal, 3 por decir, él le va a restar es los años. 2014 menos 2011. Y por eso que esta función de año no es tan exacta en algunos casos. Porque no es lo mismo que decir del 1 de enero del 2010 al 1 de enero del 2025. Ya es algo como más que ahí sí puede dar con mayor exactitud. Exacto, el resultado que da es aceptable. Pero ya cuando un mes intermedio con otro mes un poco más arriba, no. Año, él me va a restar solamente los años. Me va a restar los años sin tomar en consideración los meses, porque los meses sumándolos me pueden salir otro año adicional. Entonces, cuando yo utilizo la función año, que yo la puedo usar en cálculo, y digo, ¿cuántos años han pasado ahí? 3. Claro, él me va a dar 3, porque él va a restar 2014 menos 2011. Y tengo que utilizar, que aunque yo tengo estas dos fechas aquí, yo tengo que utilizar la fecha actual, digamos la del 2014, menos año y la fecha del 2011. Cierro paréntesis, enter. Me da 3. Pero ahí estoy diciendo que es el mes 10, el mes 10, el mes 10. ¿Qué pasa con el mes 11, el 12? Y acá en la otra fecha del 2014, ¿qué pasa con el mes 10, 11 y 12? O sea, no los toma en consideración.
Entonces, de que en realidad son 3 años lo que han pasado. 3 años porque uno lo ve así, 2014 menos 2011. Pero hay que ver si es verdaderamente ese resultado. Y existen funciones que dan ese resultado más exacto, que es la función que vamos a ver ahora. Lo mismo es cuando nosotros queremos calcular la edad de una persona. Vamos a dejar esa hoja 2 ahí. Vamos a abrir una tercera hoja. Si queremos calcular la edad de una persona. Digamos, vamos a poner aquí la fecha de nacimiento. Vamos a poner acá hoy. La fecha de hoy. Y la fecha de nacimiento vamos a poner aquí, por decir algo, 04 del 20 de 1984. Y acá vamos a poner el 10, el 25 del 2000. Y la fecha de hoy es 14, 05-14 del 2025. Y aquí tiene la misma, 5 del 14. Entonces queremos saber la edad de esa persona. Vamos a aumentar aquí para que lo... Queremos saber la edad. Y lo que todos hacemos es, lo que todos nosotros hacemos es restar el 2025 de 1984. El 2025 del 2000. Ah, ya tiene 25. Ya. Pero entonces, con mayor exactitud, existen 3 métodos. Existen 3 métodos para el cálculo de la edad. El primer método es que se obtiene la diferencia en días entre ambas fechas. La diferencia en días entre ambas fechas. Y el resultado se divide entre 365.25. ¿Por qué entre 365.25? Porque este número representa que cada 4 años tenemos un año con 366 días, o sea, el año bisiesto. Por lo que ese 365.25 es el promedio de los 4 años. Y por eso se realiza esa operación. Se restan los días y el resultado se divide entre 365.25, que le acabo de decir de dónde salió ese 365. ¿Y qué función utilizamos? Porque ese resultado me va a dar un valor, decimal. No queremos un valor decimal, queremos saber si la persona tiene 35, si tiene 28, si tiene 30, ¿verdad? Que tenga. Si hacemos eso, como decimos, hacer la resta de esta fecha actual menos la fecha de nacimiento, eso dividido entre 365.25, miren lo que me va a dar. O sea que la persona tiene 41.06 años.
Entonces, para evitar este tipo de resultados, o posiciones decimales, a esta fórmula se le coloca una función. Vamos a ponerse aquí abajo primero la función. La función se llama entero. La función entero redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Un entero redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Entonces, esta es la que vamos a usar aquí. Editamos la celda y la ponemos aquí delante. Ponemos entero. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Porque toda esa operación debe ser precedida por la función. Enter. 41 años. Entonces, ese es el primer método para hacer el cálculo exacto, el cálculo de la edad. La fecha actual menos la fecha de nacimiento dividido entre 365.25. Esa sería la operación. Pero como no queremos parte decimal, utilizamos la función entero. Ese es el primer método. El segundo método es el siguiente. Lo voy a poner aquí al lado. Edad y edad. Voy a hacer esto un poquito más hacia acá. Ahí está. El segundo método es utilizando una función que se denomina frac.año. Frac.año. La función frac.año devuelve la fracción de un año a partir del número total de días que existen entre dos fechas. Ahí está, voy a ponérsela para que vean. Frac.año. Ahí está. Devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha inicial y la fecha final. Frac año, abro paréntesis y ahí me dice la sintaxis. Me está diciendo fecha inicial. La fecha inicial, ¿cuál es? En este caso no, tiene que ser la fecha de nacimiento. Esta. Punto y coma. Fecha final a la fecha de hoy. Eso de base queda opcional. Ya también le estoy diciendo, es un término que se utiliza también en otras operaciones más avanzadas. Cierro paréntesis. Y miren lo que sucede. El mismo resultado que me había dado en la celda anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que utilizar también ahí para evitar esa parte decimal la función entero. Ahí y así. Ahí tenemos. Entero de frac.año 41. Entonces, estos son dos métodos para el cálculo de la edad de una persona. Pero viene el tercer método. El tercer método es el más exacto. Es el método más exacto para calcular la edad en Excel. Con Excel. Este tercer método. Y para eso utilizamos una función que se denomina cifecha. Pero lo más extraño de esta función es que cuando nosotros la escribimos, no nos aparece. Pero es una función de Excel. Ustedes han observado que aquí cuando usted coloca igual frac, ahí le aparece de una vez. Usted coloca entero, también le aparece. Usted coloca cualquiera de estas funciones, fecha, le aparece. Pero fíjense en esta. Sí, F, mire, ya voy a escribir fecha y mire que ya desaparece toda sugerencia de Excel. Si yo borro la F, ahí sí, porque ahí vienen ya funciones lógicas. Pero ahora aquí, sí. Listo, hasta ahí. Entonces,
pero es una función de Excel. Sí fecha, así se llama. Sí fecha es el método más exacto para calcular con Excel. Para obtener los años de diferencia entre dos fechas, utilizamos el argumento Y en la función. O sea, esta función sí fecha, les digo, ¿por qué se considera la más exacta? Porque si yo quiero calcular los días, los años, los meses, yo se lo puedo solicitar con esa función, especificando esos argumentos, la Y, la M, la D de días. Entonces, yo le voy a presentar, yo le voy a mandar una tabla donde están los argumentos esos que utiliza la función sin fecha. Los argumentos para que usted sepa cuál es el significado y cuándo se utilizan. ¿Para qué se utiliza? Entonces, esta función, como ya les dije, nos ayuda a obtener la diferencia entre dos fechas y además nos permitirá elegir el tipo de dato que deseamos como resultado y que pueden ser si queremos días, si queremos meses o si queremos años. Y la sintaxis de ella es, que tampoco me aparece, porque estoy diciendo que la función no aparece. Abro si fecha, y mira, ahí lo único que me acaba de aparecer es si fecha y no dice más nada. ¿Qué es lo que contiene los argumentos ahí dentro? La fecha inicial, esta. Separador, la fecha final, esta, la de hoy. Punto y coma. ¿Y yo qué quiero saber en este caso? Los años de la persona. Así que, entre comillas, debe ir ese argumento. Ese argumento que es Y. Así que yo vengo aquí, comilla, Y, comilla. Cierro paréntesis. Miren, de inmediato, sin decimal, sin nada. Ahí está. Ahí está. Por eso que esta función es el método más exacto. De hecho, entonces usted va a hacer un cálculo de edades, o digamos de años, de mes, de día. La recomendación es que utilice si fecha. Se olvida de año, se olvida de la división, la resta de la primera menos la segunda, dividida entre 365.25. Pero sabe el uso de ellas. Porque si se le solicita con tanta posición decimal, entonces ya sabe que va a utilizar una de esas. Ahora, aquí, si yo tengo esto, da la coincidencia, pero acuérdense que aquí, para que esto diera 41 en D2 y en E2, yo tuve que ayudar a la fórmula con la función entero para que truncara esas posiciones decimales. En cambio, aquí no tuve que hacer eso. Entonces, si yo quisiera los meses entre esas dos fechas, un ejemplo, aquí, yo quisiera los meses entre esas dos fechas, te dice, meses. ¿Cuál sería el resultado ahí? Si tengo una fecha del 84 y una fecha del 2025. ¿Cuántos meses han transcurrido entre esas dos fechas? ¿Qué usted haría?
¿Cómo usted calcularían eso? Y utilizo la función mes, que también yo la puedo usar en operaciones matemáticas. El mes de esta menos el mes de esta otra. Enter. ¿Un mes ha pasado desde que yo nací? No, no. Eso está mal. Tendría que usted buscar la forma de trabajar con las funciones de fecha y obtener esa cantidad de meses. La función fecha, damos la función fecha, déjenme ver, tiene año, mes, día. No, pero la fecha, ahí es donde viene usted y tiene que utilizar estrategias con las funciones que ya usted conoce. ¿Cuál fecha que utilizamos aquí? Bueno, no las voy a complicar. Eso lo vamos a ver ahora. Los meses. Nuevamente, utilizo la función si fecha. Abro paréntesis, la fecha inicial, esta, la fecha final, que es esta, la de hoy, punto y coma, y entre comillas, M. Cierro comilla, cierro paréntesis. 492 meses. Ahí está. ¿Están dando cuenta por qué esta función es de gran importancia? Y fecha. Aquí he calculado los meses y los años, la edad, los años. Y acá quiero calcular los días para ver cuántos días hay desde que nació la persona hasta la fecha de hoy. Bueno, también. Igual si fecha, abro paréntesis, la fecha inicial de A2, B2. A2, B2, entre comillas, D. Cierro paréntesis. 14.999 días han transcurrido desde la fecha de nacimiento a hoy, al día de hoy. 14.900. Bueno, vamos a un taller para que vean. Esto de la función si fecha la vamos a ver ahora. Vamos a la función taller que le subí a la plataforma. Carlos. Este taller es. Aquí está este taller. El taller es bien completo. Aquí nos están colocando esta fecha. 1 de enero de 2020. Y aquí me están solicitando la fecha actual. Una función que no les di. Acuérdense que la función ahora me muestra la fecha y hora del sistema. Pero no le di una función que me muestre solamente la fecha actual. ¿Esa función cuál es? Queremos ver la fecha actual. O sea, ¿a qué estamos en el día de hoy? Y esa es la función. La función es hoy. Igual hoy. Devuelve la fecha actual con formato de fecha. Esa es la función.
abro paréntesis, cierro paréntesis. Porque ella no tiene argumentos. Igual que la función ahora, no tiene argumentos. Estas dos funciones no tienen argumentos. Nada más abre paréntesis, cierra paréntesis, y ella tiene que buscar la información del sistema. Enter. Ahí está. La función hoy me devuelve la fecha actual. La fecha actual. Pero si quiero la fecha y hora, sería igual ahora, como es este segundo caso. Igual ahora. Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Tiene? Ahí está la fecha y hora. Ahora me están solicitando mes de la fecha actual. A ver, ¿cuál sería mi fórmula en este caso? Mes de la fecha actual. Voy a aumentar para que quiera participar. Sería igual mes paréntesis. Sería igual Mes, abre y cierro paréntesis. no, esa función no. A ver quién apoya al compañero. Queremos el mes de la fecha actual. Si estamos en el mes de mayo, del mes 5, así que ahí me tiene que aparecer 5. ¿Cuál sería nuestra fórmula? Una sencilla. A ver quién. ¿Qué nos dice Yarixa? Sandra Rodríguez. Se me ocurre, profesor, abrir paréntesis y darle clic en la B5, no sé. Correcto, Sandra. Así, el que no se atreve, ¿eh? Tiene que atreverse. Si se equivoca, se equivoca. No hay ningún problema, para eso estamos aquí. Exacto. Porque usted está tomando esa fecha y la función mes necesita un número de serie que es la fecha que tenemos ahí en mes. Y de ahí él va a extraer la fecha del mes. Digo, el valor del mes 5. Ya, así. Y entonces acá, para el año de la fecha actual, sería lo mismo. Igual año, abro paréntesis, y escojo fecha actual, cierro paréntesis, enter. 2025. Ahora, lo que yo hago siempre es fácil, jugar con las funciones. Si nosotros no tuviéramos en este momento la fecha actual dentro de mi hoja de cálculo, o sea, estoy diciendo que esto no existiera aquí. Aquí donde dice fecha actual no tuviera esa fecha, estuviera en blanco. Si era en blanco, o sea que esto, mejor dicho, estamos aquí solicitando en la fila, en la celda, en el rango de A5 a B5, no estuviera ahí. Y aquí entonces me solicitan el mes de la fecha. ¿Cómo haría en ese caso? ¿Están observando eso? Que no estuviera eso ahí. Entonces, usted tiene que buscar la forma de tener ese resultado. Bueno, yo lo puedo obtener, porque ya yo sé las funciones. Yo digo igual mes, y entre paréntesis, yo voy a usar otra función, que es la función hoy. Abro paréntesis, cierro paréntesis, porque esa es la sintaxis de ella, la forma de ella. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí está. No tengo la fecha actual por ningún lado. Imagínate. O sea, eso es lo que yo voy, que ustedes tienen que jugar con las funciones.
combinar una con otra dentro de una fórmula para poder obtenerlo. No correr, no, yo no puedo obtener eso, así que yo voy a escribir aquí fecha actual y voy a poner la fecha aquí para ayudarme. No. Esos son los casos interesantes. Ahí donde usted tiene entonces que hacerse de lo que tiene, de las funciones que tiene y combinarlas y para poder obtener eso que se solicita. Y ahí lo acaban de ver. Ahí está. Quiero el mes. Hoy le estoy diciendo de la fecha actual. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que no salió completa aquí. Ahí está. Días transcurridos entre el 1 de enero y la fecha actual. El 1 de enero está aquí. Y la fecha actual está aquí. Y me están solicitando cuántos días han transcurrido desde el 1 de enero de 2020 hasta el 14 de mayo de 2025. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería nuestra fórmula? De todo lo que hemos explicado hasta el momento. A ver, Geraldine. Aracelis. Así mismo como nosotros obtenemos cuántos años han transcurrido entre dos fechas que podemos visualizar, porque esa es un poco más sencilla, que cuántos años han pasado entre el 1 de enero del 2020 y el 14 de mayo de 2020. Yo puedo decir, son 5 años. 5 años. Pero cuando hablamos de meses y de días entre esas dos fechas, ahí sí no podemos hacer una operación que se puede, siempre y cuando sean fechas, por ejemplo, del mismo mes. Estamos hablando de que el 1 de febrero del 2021 con el 27 de febrero del 2021. Ahí sí podemos hacer el cálculo y que podemos utilizar las funciones día para hacer la resta, porque ahí estamos dentro del mes, así que ella lo va a obtener. Ahí no hay problema. Pero cuando ya tenemos dos fechas así, no podemos usar esa función. Igual el mes, que si el mes, digamos que desde el 1 de enero de 2020 al primero, es decir, al 16 de junio del 2020, también podemos obtener el cálculo de los meses ahí de manera más sencilla, porque estamos ahí en el mismo año y tal periodo. Pero lo más exacto que le dije yo fue utilizando la función si fecha. Si fecha, abro paréntesis. La fecha inicial, la fecha final, coma, y entre comillas, lo que nosotros estamos buscando, que es los días de, cierro paréntesis, y eso es todo. Han transcurrido 1960 días entre la fecha del 1 de enero y la fecha.
Ahí. ¿Observaron? Bueno, y bajo A. Día de la semana que es hoy. Está difícil, ¿eh? Día de la semana que hoy. Hoy es miércoles. Y está solicitado el día de la semana que es hoy. Bueno, no. Es sencillo. Yo pongo de día y puedo utilizar la función hoy o puedo hacer referencia a la celda donde está la fecha actual. Sí, día. Día y hago clic aquí en la fecha. Hoy es el 14. Y si yo hago día, abro paréntesis. Ah, esos son los errores de que uno comete cuando está escribiendo. Día, abro paréntesis y coloco día y coloco hoy. Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Está bien? Si no la tuviera en alguna celda. Pero si a mí me están dando la fecha actual, yo tengo que trabajar con la fecha actual. Ese es el caso que no tuviera la fecha actual por ningún lado. Y si a mí me dijeran, quiero el día, el nombre del día de la semana que es hoy, que sería miércoles. Entonces te dice, esa sí está difícil, profe. ¿Cómo hacerlo? El nombre del día de la semana que es hoy. Entonces, aquí interviene una función que es una función de texto. Es una función de texto. Y su nombre es así, su nombre es texto. Igual texto. Ahí está la función. Convierte un valor en texto con un formato de número específico. Y esta función se utiliza tanto aquí en el cálculo de fechas, en las fechas, de manejo de fechas, funciones de fechas, como en el manejo de funciones de texto. Es de gran utilidad. Y la sintaxis es la misma, si abrimos aquí paréntesis, dice valor formato. Entonces, miren, como a mí me están solicitando ahora el día, el nombre del día de la semana, nombre del día de hoy, nombre del día de hoy, que es miércoles. Igual, texto, abro paréntesis, valor, puedo usar esto aquí así, fecha actual, y coma, entre comillas, quiero el nombre del día de hoy, ahí está. Ahí está la fórmula. Ya, a ver. Es que tengo que ampliar la celda. Ahí está la fórmula. La función texto, hombre lo dice, ahí está la función texto. Entonces, el formato aquí, P5, valor, se refiere a donde está la celda con la fecha actual. Ahí está la fecha actual. Y el formato, para que me aparezca el nombre del día, yo tengo que usar 4 veces D. Tiene que ser así. 4 veces D. Dice, profesor, pues si yo coloco 3 veces D, ¿qué pasa? Pues no quiere ver qué pasa. Quito una D. Bien. Queda abreviado. Si vengo y quito otra D, entonces me presenta el día de la semana. No el nombre del día. ¿Está viendo? ¿Por qué? Entonces, en este caso, yo quería
el nombre del día. Y así también puedo hacer con el nombre del mes. Que vengo aquí, coloco el nombre del mes.